seguir compartiendo estas jornadas académicas con la USIL. Ya tenemos abundante experiencia este año en este inicial Partnering Learning que estamos haciendo con los Visiting Professors. Y hoy vamos a tener al doctor Alejandro Ruiz Balsa que nos va a ilustrar sobre lo que es la comunicación corporativa. Así que nuevamente muchas gracias por estar presente, agradecido a todas las autoridades de la USIL por esta relación que estamos manteniendo y seguramente profundizaremos en el tiempo. Así que Patricia, la palabra es tuya. Bien, muchas gracias, Daniel. Y bueno, yo me uno a ese agradecimiento conjunto. USIL es una universidad que apuesta justamente por esta internacionalidad y EPG no es la excepción, ¿no? Nuestra escuela de posgrado este año en particular, con la ayuda obviamente de nuestra dirección de internacionalización, nos ha ayudado grandemente a unir lazos con nuestros partners, y una muestra de eso es este programa de Visiting Professor. Actualmente ya con UADE, este es nuestro tercer intercambio de profesores y es una experiencia muy valiosa que nuestros alumnos reconocen y obviamente ayuda a elevar nuestra calidad académica, ¿no? Entonces, nuestro agradecimiento a UADE, a los profesores que nos acompañan, al expositor del día de hoy, que es el doctor Alejandro Ruiz Balsa, y a todos ustedes que se han conectado. El horario a veces es un poco difícil porque tenemos horas de diferencia con Argentina, pero aún así están conectados y con el deseo de aprender, ¿no? Realmente la idea de los webinars que realiza la universidad y en general las universidades en el mundo es el fortalecimiento de las habilidades y competencias de todos ustedes, ¿no? Y el que apuesta en la educación invierte en su tiempo para aprender cada vez más. Bien, dicho esto, y las gracias tanto a UADE como a nuestro expositor, voy a presentar a nuestro expositor, Alejandro Ruiz Balsa, quien nos va a disertar sobre la comunicación estratégica 2030. El doctor Alejandro Ruiz Balsa es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca en España, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA en Argentina, es investigador USAL CONICET y UADE CONICET, docente universitario de pregrado y posgrado en Comunicación Empresarial, Prospectiva, Innovación, Creatividad, Educación y Metodologías de la Investigación Social. Es director también general en Comunicólogos, Enciclopedia Online de Comunicación Aplicada y Agencia de Comunicación, y miembro del Consejo Académico Internacional de la Cátedra Itinerante UNESCO Edgar Morin. Con ustedes, el doctor Alejandro Ruiz Balsa, con el tema Comunicación Estratégica 2030. Adelante, doctor Ruiz. Muchas gracias en primer lugar a las universidades que nos convocan. Gracias, Daniel. Gracias, Michelle. Una sola y pequeña pero importante aclaración. USAL es la sigla de la Universidad de El Salvador, es una universidad argentina. No quiero arrogarme Bien, poseo, pero... disculpe. No. Lo único que dicen los títulos es que las instituciones cometen errores y yo soy una prueba viviente de eso. Así que, si les parece bien, voy a compartir una presentación que vamos a utilizar hoy. A mí me ven bien, ven la presentación, pero hacemos las pruebas obligadas de la pandemia. Se ve y se mueve. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿No? ¿Me contesta alguien? Sí. Todavía no está Alejandro, ¿eh? PPT no hay PPT. No hay PPT. Bien. Salimos de nuevo, vamos a compartir pantalla de nuevo. Acá estoy, vamos a compartir toda la pantalla de derecho, así no. Bien, ¿ahí se ve? Ahora sí, si lo puedes poner en modo presentación, mejor. Sí, lo pongo. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. ¿Se ve y se mueve? Se Sí. mueve. Bien, itinerario de hoy, 4 estaciones. Primero, comunicación y estrategia. Después, agendas globales interdependientes para el 2030. Nos vamos a detener en comunicación y obsolescencia programada. Y finalmente, vamos a hablar de comunicación y sustentabilidad. Esto para saber por dónde vamos. La comunicación, como todos saben, es ya una competencia transversal. Hace muchos años, por ejemplo, cuando yo estudié, uno podía encontrar carreras de comunicación, todavía las hay,
pero si busca en redes universitarias globales, va a encontrar algunas carreras de comunicación como se diseñaron en los años 80, pero sus componentes van a estar presentes en todas las carreras. Si uno estudia economía, ingeniería, medicina, va a tener materias de comunicación porque es una competencia transversal. Todos necesitamos comunicarnos mejor y en esta época, más que nunca, nuestras competencias son puestas a prueba una y otra vez y la competencia comunicacional está allí y nos atraviesa permanentemente. Comunicación estratégica implica hablar de estrategia. ¿Se acuerdan? El término griego, el estratego que iba a otear el horizonte y veía cómo estaban las tropas enemigas, si presentaban batalla, si negociaban o si se retiraban en los tres resultados más comunes. Bien, a mitad del siglo XX, la estrategia ya dejó de ser algo solamente del campo militar para pasar al campo de las organizaciones y de las empresas en particular. Allí no pasó como en el tablero de ajedrez, blancas contra negras, unos otros, sino que se trata de una relación. ¿Relación de qué? De los elementos que tenemos, relación entre qué, de los distintos recursos que tenemos, para siempre confrontar y conseguir la mejor sinergia posible. Este tipo de relación la caracterizaremos brevemente de dos maneras: relación evidente y relación inédita. La evidente es hacer lo que tenemos que hacer con los recursos que tenemos en evitar la tendencia regional de refundar permanentemente, de que cada vez que llega una nueva gestión, alguien nuevo al área, alguien nuevo a la empresa, a la universidad, al gobierno, comienza todo de nuevo. Y en general, cuando se hace esto, uno refunda para refundir. La comunicación, entonces, debe traducir en términos comunicacionales la estrategia de la compañía, pero, en primer lugar, hacerlo de modo evidente, articular lo que está de la mejor manera posible, no refundar, sino articular permanentemente con lo que había para comunicarnos mejor. Si en ese camino encontramos elementos inéditos y podemos hacer una relación inédita, bien, allí está. Pero no porque esté de moda la disruptividad es lo mejor para la comunicación corporativa de cualquier empresa. Hay que pensar bien cómo, cuándo, dónde. El año pasado me cansé, y muchos colegas les pasó lo mismo, de responder si había que utilizar o no TIC, la nueva red social. Y la respuesta es siempre la misma: según el tipo de organización, según los objetivos estratégicos, según la agenda de época. Lo que nos va a llevar a establecer ahora esta relación estratégica de la comunicación a partir del análisis interactivo de 4 agendas globales. Nosotros estamos más familiarizados con la agenda de medios y con aquella vieja teoría de la agenda setting. En esta época se ha vuelto a poner de moda, de las manos del social media, aquella vieja afirmación vinculada con que los medios pueden hacer, y ahora las redes sociales, lo que quieran con la mente de los individuos, etc. La vieja aguja hipodérmica, ese postulado antiguo. Bien, en realidad, lo que ya se dijo por el paradigma de la agenda setting es que los medios no pueden decirle a la gente en qué pensar, pero sí pueden ofrecer un menú de temas a partir de los cuales opinar y sí compartir el debate público. Ahora, no está sola la agenda de medios. Hay una agenda política, una agenda corporativa y una agenda pública, y todas pugnan por estar y aparecer en los medios tradicionales y en los medios sociales. Y es responsabilidad de la comunicación mirarlas a las 4 de modo interactivo para tener todo el panorama. No me alcanza con los medios.
necesito mirar mejor a todas las agendas para saber muchas veces de dónde vienen demandas, a dónde puedo tener mis públicos y a dónde está resonando mi comunicación. Vamos primero con la agenda política. A mí me gusta traer a mis charlas estas 6 megatendencias que están armadas por el Inter-American Dialogue en Estados Unidos y luego trabajadas en su sede en Chile. Allí trabajan 6 megatendencias que son tendencias que atraviesan a toda la mundial a escala planetaria. La primera se refiere a las tecnologías disruptivas. Tenemos, tendremos y seguiremos teniendo. Esto es un contexto de época y la política está muy preocupada por trabajar en estas tecnologías. También estamos todos preocupados por la escasez de recursos naturales, la matriz agua, alimentos, energía. Las transformaciones demográficas, que ya no es más medir por sexo y edad a las personas, sino que tiene que ver con las nuevas percepciones de género, los nuevos movimientos. Aquí hay una transformación en la que demográficamente se vuelve a pensar y a percibir el mundo. La comunicación debe tomar en cuenta estas 3 megatendencias para todos sus mensajes, porque si no, sale uno a decir algo con su organización que está fuera de agenda, y fuera de agenda política ni hablar. Y es ahí cuando le abrimos la puerta a los riesgos y luego a las crisis. Obviamente, la modificación de las grandes ciudades, con la pandemia se está hablando mucho de un tema que ya venía, que eran las ciudades de 15 minutos, esas ciudades que tienen por barrios, por comunas, por sector de la ciudad, todo accesible, en las que no hay que ir al centro de la ciudad para resolver los temas cotidianos de cada una de las personas, ni siquiera para ir a trabajar, perderse horas en viajes. Bien, la pandemia ha acelerado estas megatendencias, y de qué manera. El home office fue inventado o popularizado en 1973, y miren el envión que le ha dado la pandemia de la mano de las 4 megatendencias que hemos visto hasta aquí. Por supuesto, el cambio climático, que todos ya estamos al tanto de este tema, y luego la gobernabilidad democrática, que parecía un valor recientes hechos en la región y en el mundo nos hacen pensar que hay que fortalecer la democracia en la región y fortalecer la democracia en todos nuestros países, porque no es algo que podemos dar por sentado. Esta agenda política puede compararse por región. La agenda de Estados Unidos y la de Europa será más similar. Por supuesto, esta presentación, para que la vean con mayor detenimiento e información que requieran, está a disposición de la universidad y de todos los asistentes. Simplemente lo traigo aquí a modo de ejemplo. China, por su parte, tiene que pensar en otras cuestiones que tienen que ver con su democracia, cuestiones con el rol del Estado, cuestiones ambientales vinculadas a las megatendencias vistas recién, también con derechos humanos, con derechos laborales, sobre todo con la innovación. China es un gigante, pero todavía tiene asignaturas pendientes respecto del resto de los competidores como potencias emergentes en el escenario global. Tendrá entonces hacia 20, además de los desafíos de las embajadas particulares para la realidad china. Mientras tanto, en América Latina, la primer gran megatendencia es los precios de los commodities. Otra vez vamos a ponernos contentos cuando aumentan nuestros commodities, nuestras exportaciones básicas. También se señala que el crimen organizado a nivel regional tiene ya más poder que muchos gobiernos. Esto es un tema muy importante para orientarse. De vuelta, el profesional de comunicación debe conocer todo esto para orientarse mejor al desarrollar sus planes. Yo me centraría, para no hacerlo muy largo, además de los glaciares, que está vinculado con el cambio climático, las migraciones humanas,
por cuestiones humanitarias que se han dado en los últimos años, fundamentalmente desde el país hermano de Venezuela a todo el continente, pero quiero centrarme en la contradicción y la aparente paradoja entre el punto 1, el precio de las commodities, y el punto 9, la manipulación genética, creando 2/3 de todos los alimentos que se van a producir. Es una época de paradojas, de opuestos complementarios. En el Cono Sur opera una empresa americana que se llama Beyond Meat. Esa empresa ofrece carne que no tiene nada de res, ni de vaca, sino que es carne hecha con proteínas. Empresas como estas, empresas que cotizan altísimo en la bolsa de Nueva York y en todo el planeta, son empresas de tecnologías disruptivas. Comernos una hamburguesa que no tiene nada de carne y tiene solo proteínas vegetales. América Latina necesitará transitar esas paradojas en contextos de democracias debilitadas, en contextos en el que el crimen organizado no se ha detenido y también en el que la innovación deberá jugar un fuerte rol social, porque si no, los problemas no harán más que agravarse, como viene sucediendo en el último tiempo, y un tiempo bastante extendido. Desafíos políticos, desafíos que la agenda política quiere poner en el menú de debate y que a la hora de trabajar asuntos públicos, un plan de comunicación corporativa no puede dejar de lado. ¿Cómo nos llega en general esto? Y bueno, lo más popular son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030, o conocidos como ODS. Cada uno fragmenta la visión que vimos hasta ahora. Uno puede entrar por las megatendencias, que son 6, o puede entrar por estos 17. El punto es que si hacia 2030 estamos llamados a cambiar, pero más que cambiar, a innovar. El imperativo de la época dejó de ser, como cuando yo era joven, sé libre, que lo demás no importa nada. El imperativo de la época es innova o innova. Si sos libre, mejor, pero innova. Y allí es donde tenemos que detenernos. Si sos libre, mejor, no es una opción. Aquí hay que tratar de mirar las agendas de modo integrado. Cuando baja de este modo, en 17 partes, hay que volver a juntar el todo, que en este caso es más y menos que la suma de las partes. Nosotros, que estamos trabajando en el ámbito académico, deberemos prestarle especial atención al ODS 4, que más tarde va a converger con otro punto de la agenda económica y que tiene objetivos muy claros para el 2030, vinculados con la educación de calidad, que va a ser fundamental para poder trabajar en capital humano. Sin este punto en particular, será muy difícil todo lo demás, por eso lo traigo y lo subrayo brevemente aquí. Agenda política, entonces, organizaciones que miran el futuro y que en 2012 tendencias impacta en cada región, cómo popularmente nos bajan a través de los ODS, cómo corremos a través de presupuestos que vienen implementaciones, cómo tenemos que trabajar en el ODS 17, también en comunicación, vinculado con responsabilidad social, y cómo nosotros, expertos en comunicación, tenemos que mirar el horizonte 2030 sabiendo qué es lo que la política a nivel global quiere instalar en agenda para poder relacionarnos de la mejor manera posible y que las nuevas regulaciones, leyes, normas que impactan en el sector de cada una de nuestras empresas u organizaciones no nos hagan quedar a un lado del camino y nos hagan perder el tren de la innovación social necesaria. Bien, agenda corporativa. Salimos de la política a las empresas. El señor que sostiene el cartelito que dice "la singularidad está cerca", refiriéndose
a ese momento en el que las máquinas van a poder pensar igual que los humanos. La singularidad es ese momento en que la inteligencia artificial no tiene nada que envidiarle a la inteligencia humana. Se llama Raymond Kurzweil, forma parte de la Singularity University, que está ahí en Stanford, y él en 1900, que cito allí, un nombre bastante particular, la era de las máquinas espirituales. Cuando lo escribió, la gente lo miró, dijo, bueno, qué bien. A ver, ¿qué hizo él ahí? Escenarios prospectivos, tecnológicos, desde 1999 a 2099, cortes de 10 años. ¿En qué se basaba él? En la ley de Moore. La ley de Moore, saben que establece que cada 18 meses, desde la década del 60 hasta el presente, la capacidad tecnológica de la humanidad se duplica. Otros 24 se verifica en promedio en 18 meses hace 50 años y no se detiene. El cambio ya es tan acelerado que más que un cambio es una mutación. En un cambio uno puede ver algo del modelo original. Yo en el iPhone 10 puedo ver algo del iPhone original. En una mutación no puedo reconocer nada de lo anterior a esa mutación. El cambio está tan acelerado y tan vertiginoso que está al borde de esa mutación. Bien, a la vez, Kurzweil está entre quienes dicen que nos vamos a ir implantando distintas series de elementos tecnológicos hasta que dejemos de ser humanos para ser transhumanos, algo diferente a la humanidad, y luego vendrá la posthumanidad cuando ya no quede mucho de lo biológico que hoy ostentamos. Parece raro, pero antes de ir al nivel de acierto que tuvo en su primer década de predicciones, el que quiera, los que quieran, las que quieran, entre el público de hoy, así vamos calentando y conversando. Si les dijesen que insertándose un chip subcutáneo, podrían ir a la calle sin tapabocas, sin vacunas, y evitar esta pandemia y las pandemias por venir. Además, tener un reporte diario de su estado de salud y ahorrarse muchísimas visitas a laboratorios para que les extraigan sangre, etc. ¿Cuántos de los presentes se dejarían colocar ese chip subcutáneo? ¿Alguno, alguna, algunos? ¿Nadie? ¿No pueden hablar? ¿Ninguno de mis 23 compañeros presentes? ¿Cuánta timidez? ¿Nadie se lo deja insertar? ¿Todos? Ah, acá veo el chat. Veo. Ah, sí, acá está. Difícil. Yo, pero necesito más información. Muy bien. Yo no. Muy bien, Luis. Hay que resistir a esta gente. Mirá qué rápido se dejan poner un chip. Yo no. Muy bien, Gladys. Yo tampoco. Es un dilema. Exactamente, es un dilema ético. Difícil, pero mirá que además te van a regalar meses gratis de Netflix. Te van a conseguir una suscripción, la agenda, y no te van a controlar con ello, para nada. Simplemente van a intercambiar datos, como estamos haciendo ahora. Todos somos dadores voluntarios y gratuitos de datos. Así que esto no lo haríamos con los deditos como pulgarcitos en el teléfono, lo haríamos en directo. Bien, ahí seguimos. Raymond tuvo un nivel de acierto en su primera década del 97%. Entonces allí lo empezaron a tomar un poquito más en cuenta, porque tuvo un nivel de acierto muy interesante. Y en su segunda década, en la que nos encontramos ahora, Kurzweil está planteando el siguiente escenario.
que el cerebro y la computadora tendrán la misma potencia. Esto ya existe. Internet de las cosas, hemos oído hablar del Internet de las cosas, que nos ofrecen lavarropas o la lavadora, prenderla desde el celular. Hay un montón de cuestiones ya tenemos de Internet de las cosas presentes, edificios inteligentes, algunos trabajábamos en ellos. Realidad aumentada, empezó como un juego, Pokémon Go, ¿se acuerdan? Había que cazar Pokémones con teléfonos por la calle. Hoy muchísimas empresas de todas partes del mundo y universidades los utilizan en sus actividades de capacitación. Él lo escribió en el 99. Diálogo bidireccional humanos-computadoras. Lo que decíamos respecto de la implantación de chips y la controversia que lleva, pero también lectura de rostro, también asistentes computarizados como Siri, como también Alexia y las versiones que están. Aquellos que tengan iPhone y utilicen Siri saben que se activa a veces cuando hablamos de ir al cine. ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine? Y al rato Siri se activaba y nos decía la cartelera de cines por habernos escuchado decirlo. Estábamos intercambiando datos, chip subcutáneo más, chip menos. Estaba ahí afuera. ¿Qué pasará el día que vengamos enojados por una pelea con un compañero de trabajo, una compañera, con un profesor, con una profesora, con una pareja, etcétera, con un pariente, y Siri se active solamente y nos diga, no es la primera vez que esto sucede? Recordá que, y te va a mostrar los posteos, le puso like aquí, mira a qué foto le puso like, ya te lo hizo en este chat, ya te mandó este informe, ¿qué te habrá querido decir? Es decir, cuando Siri interactúe con nosotros y se convierta en nuestro confidente más cercano. Qué momento, ¿no? Pero bueno, no estamos tan lejos de esta predicción y tenemos tiempo, según Kurzweil, hasta 2028. Chatbots se han popularizado muchísimo, obviamente Tecnosalud, ahí tengo el chat. Yo tengo un Google Assistant en casa, muy bien. Y más tecnología, menos problemas, más problemas, sí, va por ahí. Esperen que, si no, no seguimos con la presentación. Si Tecnosalud, después de la pandemia y durante, seguramente explotarán las aplicaciones de Tecnosalud, es decir, de salud aplicada a tecnología, diagnósticos que antes no teníamos, teléfonos. Cibervigilancia, bueno, está de más decir que va a haber cámaras en todas partes del mundo y en todos los lugares que ya hay. Todos nosotros, Bauman caracterizaba esto como vigilancia líquida. Falta el panóptico de Foucault, ¿se acuerdan? Esa cárcel con vidrios que solamente el vigía sabía cuándo lo estaba mirando y cuándo no. Y los presos, los presidiarios, los que estaban encarcelados allí, por no saber si los miraban o no, por las dudas se portaban bien. No hace falta todo eso, porque hoy nos sacamos fotos solos, decimos que vamos a comer, comemos, es una generación que come frío, porque primero le sirven, después le saca la foto, después la sube a Instagram, y sí, son un nuevo panóptico, pero Bauman decía, mucho más sofisticado, y encima alimentados por nosotros mismos, que nos hacemos la selfie, la posteamos, explicamos cómo nos sentimos, y demás, entonces nos auto-cibervigilamos. Ahí está. Bien, en educación, probablemente los alumnos vayan y se reencuentren y nosotros aparezcamos en la virtualidad en múltiples aulas. Hay un cambio. El aula invertida probablemente deje de ser tan solo una herramienta pedagógica y se convierta en una realidad tecnológica y deberemos ver cómo lo vamos a utilizar. El trabajo. Él ya decía antes de la pandemia que todo el tiempo va a haber que trabajar en nuevas habilidades y que la tecnología va a permitir el trabajo remoto, obviamente la inteligencia artificial. Allí terminan las predicciones de Kurzweil, pero yo quiero plantearles algo. Este grupo que yo señalé es el sector de Silicon Valley, algunos le llaman a esto el paradigma de Silicon Valley, como es el que más popularmente estamos utilizando ahora por la pandemia, lo subrayo. Para nosotros, los expertos en comunicación, esto es algo fundamental, porque quizás fue
de los primeros sectores a los que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se llevaron por delante y nos obligaron a replantearnos formas de trabajar, formas de hacer, formas de diseñar. Y entonces la agenda tecnológica tiene que estar en primer lugar, igual que la agenda política. Tenemos que ver las dos relacionadas. Una relación simple puede hacerse por el eslogan que integra todas estas tendencias a Kurzweil y al paradigma de Silicon Valley en su totalidad. Se repite una y otra vez: en 10 años no vamos a saber qué profesiones van a existir. Y se suelta este eslogan, no sé si lo han escuchado, pero en 10 años hay muchas profesiones que desaparecerán, víctimas de la tecnología o porque no serán necesarias, muchas profesiones que desaparecerán y aparecerán otras. Es muy interesante, hay películas muy simpáticas sobre esto, hay una de 2015 que se llama Her, en la que el protagonista establece un sistema operativo, se convierte en principal confidente, tal y como dice este librito del año 98, pero una de las cosas que más tiene interesante es que, así no spoileo, el protagonista trabaja de escribir cartas a mano, se las dicta a la computadora con unas directrices que le dan sus clientes, y estas personas dejan en manos de este redactor estas cartas amorosas que se envían escritas con caligrafía a mano. Bien, muy simpático todo, muy lindo esto, muy lindo series como Black Mirror. Ahora, si relacionamos agenda política con agenda tecnológica, ¿no será un problema enorme para los gobiernos y para las empresas que más de la mitad de la población esté desocupada, no tenga formación y no sepamos qué tipos de empleos van a existir? La información es muy simpática, como eslogan muy útil, pero hay que detenerse un segundo a pensarlo y también repensarlo de la comunicación, de toda esta agenda tecnológica que no se va a detener, que va a poner desafíos permanentemente, desde la comunicación. ¿Cómo lo trabajo? En la pandemia tuvimos un test enorme. ¿Cuántos elementos tecnológicos le brindamos a nuestros empleados? ¿Qué planes de comunicación interna hicimos? ¿Es solamente dar hardware y dar software para resolver esto? ¿O además es necesario que la comunicación se plantee desafíos nuevos, tan interesantes que estamos viviendo? Y también que se ponga a pensar en la pospandemia, cómo esto y cuánto de esto va a quedar y qué va a ser la comunicación en un contexto con esos desafíos políticos y estos desafíos tecnológicos. Bien, próxima agenda, si me deja pasar. Agenda de medios. Esta la conocemos y la conocemos bastante bien. Donde viaje uno en el mundo, es muy interesante cómo estos 4 temas son los temas que le preocupan a la gente según las consultoras de opinión pública. Inseguridad, es decir, cuestiones vinculadas con el delito, la seguridad de las personas, la situación económica, la corrupción y, por supuesto, el entretenimiento. Pueden subir, bajar, estar más cerca, más lejos, pero, sin embargo, están allí presentes. Aun cuando aparezca un tema tan importante como la pandemia, al rato vendrá inseguridad, se dispararon los robos y los asesinatos en la pandemia, economía, la situación económica empeora con la pandemia, corrupción, situaciones para acceder a vacunas, situaciones para acceder a diversos tipos de ventajas, viajes, permisos, etc. En la pandemia, la corrupción aparece, el entretenimiento. Obviamente aparecerán todas las series, todas las películas, todo aquello que consumimos durante el día y también en la noche en esta época y que seguiremos consumiendo, porque recuerden que para todos los sectores y por supuesto para la comunicación, el bien libre son los datos. Todos regalamos datos, yo decía antes, estamos permanentemente produciendo datos sin remuneración. Hay plataformas como esta y como
muchísimas con las que trabajamos día a día, que pueden procesar esos datos y devolvernos una prestación. Pero bien es la atención, todo este trabajo, datos, inteligencia colectiva, plataformas que lo procesan, tiene que ver con la captura de la atención. Y la atención es un bien escaso en la educación, en el aula virtual y en la comunicación, ni que hablar. Cómo ser y parecer, cómo aparecer en medios sociales y medios digitales, y cómo distinguirse, cómo ser disruptivos sin salir de agenda, cómo ser disruptivos pero no escandalosos, cómo poder desarrollar nuestras estrategias de comunicación para pugnar e ingresar en la agenda de medios en las que estos 4 temas dominan permanentemente. ¿Cómo hacer para desarrollar a este ritmo estrategias de comunicación corporativa que estén alineadas con todos los temas que quieren ingresar en la agenda y entonces aparecer y distinguirnos en los medios sociales y en los medios tradicionales que en esta época han recuperado bastante de su fuerza que parecía perdida? Agenda pública. Estos son los temas que los cool hunters, los cazadores de tendencias, están buscando permanentemente. Esos temas que sí ocupan a la gente y que están allí, están latentes y que en algún momento van a ingresar en agenda de medios. Muchos de ellos. Conquista de derechos, hemos visto los movimientos Ni Una Menos en toda la región, todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, toda la agenda LGTB+, conflictos sociales por crisis económicas, por diversas situaciones. Bueno, las catástrofes naturales, la contaminación ambiental que ocupa cada vez más lugar, los niveles de inclusión, las nuevas pandemias globales. Además de esta, algunas más y nos preanuncian otras más. No sabemos si esto fue un mal momento, si aprenderemos algo de esta pandemia o si es el comienzo de un periodo intermitente de aislamiento y salida. Lo que sí sabemos es que nos ha planteado toda una agenda nueva y que todos los conflictos previos, todos los temas sociales latentes, en este caso, van a tener nueva cara. Miren, y no pensemos solamente en los excluidos y en los actores de siempre. En abril del 2019 manifestaron en Washington ingenieros de la empresa Amazon y de la empresa Google. ¿Por qué? Porque sus empresas habían vendido el software de reconocimiento facial de Amazon y el de exploración de lugares poco explorados al Departamento de Defensa americano para uso militar. Y sus diseñadores estaban protestando y haciendo marchas porque querían defender su uso civil y comercial. Hay nuevos conflictos. Afrontaremos conflictos vinculados con nuestros derechos digitales. En el chat recién todos manifestaron preocupaciones sobre el control, sobre el tiempo, sobre qué nos harían con un chip implantado. Bien, todo eso va a llevar a conflictos interesantes, conflictos sociales vinculados con nuestros derechos civiles digitales, la conocida ACLU, la ACLU americana, la ONG que se ocupa de estos derechos civiles, tiene proyectos en todas partes del mundo, hay proyectos sobre derechos civiles digitales, nuestros derechos a la privacidad, cuánta privacidad tenemos hoy, que diga en una red social que el perfil es privado, no implica que no lo pueda ver nadie. ¿Cómo diseñaremos nuestros planes de comunicación para que haya buenas prácticas social media, para que no todos los miembros de la organización, que hoy puede ser virtualmente un vocero positivo o negativo, se alineen a la comunicación de la empresa? ¿Cómo participamos de esta agenda social? ¿Cómo auspiciamos desde la responsabilidad social y nos vinculamos con este tipo de demandas de la agenda pública y con ellos hacemos sinergia también para distinguirnos en los medios sociales y los medios tradicionales en un campo en el que las 4 agendas
de modo interactivo nos plantean un horizonte de comunicación 2030 bien distinto al que puede surgir solamente de mirar la agenda de medios. Nuestra comunicación estratégica necesita entonces mirar de modo interactivo, relacionar de modo evidente y en el camino de modo inédito todos nuestros recursos de comunicación planteados con estas 4 agendas. También, digamos aquí, para no zozobrar, y recuperemos esta diferencia que hace Marco G entre futuro y porvenir. Lo que hemos listado hasta aquí son futuros normativos. Son cosas que un montón de expertos con participación de universidades en todo el mundo, etcétera, han previsto y nos plantean como agenda, como menú para el futuro. Pero siempre está de nuestro lado el porvenir, lo que vayamos a hacer con todos estos datos y con todo nuestro margen de maniobra. Todavía podemos crear siendo muy, muy perspicaces e innovadores. Bien, estación número 3 de nuestro recorrido previsto para hoy. Comunicación y obsolescencia programada. Ustedes saben que la obsolescencia programada, hay documentales sobre esto, muchos, es un acuerdo de diseño comercial entre ingenieros, diseñadores industriales y empresarios para que los objetos que consumimos tengan una duración limitada, cada vez más limitada. Esto tiene objeciones de tipo ambiental, pero en general se ha sostenido bastante bien este proceso por el cual nuestra lamparita eléctrica, nuestro refrigerador, nuestra heladera, puede ser durar 5 años, nuestra lavadora. Bien, los electrodomésticos que utilizamos diariamente en nuestro auto duran un tiempo y luego haya que cambiarlo en un círculo permanente para alimentar el consumo, la innovación, la renovación. Genial. Ahora, recuérdese, por eso la bombita allí que está encendida hace más de 115 años, 120 años casi, en un cuartel de bomberos en California, esa lamparita no se quema desde entonces. ¿Por qué? Porque las lamparitas no tienen por obligación quemarse, las heladeras no tienen por obligación tirarse, los autos, etc. Hasta ahí podemos discutir ambientalmente y desde el punto de vista del consumo desenfrenado a la obsolescencia programada. Esto sería un círculo en el que tenemos una sociedad de consumo no sustentable ambientalmente, compramos, tiramos y compramos. Mientras hablemos de objetos, de artefactos, de electrodomésticos, bueno, uno puede tener un nivel de debate. El punto es que la obsolescencia programada ha saltado a los perfiles personales y a los perfiles profesionales. Objetos, cosa, es la descartabilidad humana. Asumo que entre todos los que estamos aquí no estamos de acuerdo con que ningún humano pueda ser considerado descartable. La comunicación debe preocuparse porque este mensaje quede bien claro para ninguna empresa. Un humano es descartable. Pero además, su capital humano es muy importante. Entonces, si ese capital humano tiene obsolescencia programada, tenemos un problema de comunicación. Vamos a tirar los perfiles humanos de la masa. Decían, bueno, ya está, en 10 años no sabemos. Bueno, un cajero o una cajera de supermercado, de un banco, de lo que sea, será reemplazada por una máquina. Ajá, ¿y qué hago con ese humano? Allí hay otro desafío, y que está lanzado, que es el de la educación continua. Todo cambia todo el tiempo. Dijimos que en la barrera de la mutación, y estamos en esta permanente carrera de aprender, desaprender y reaprender. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aprendido algo, lo hemos tenido que desaprender y hemos tenido que reaprender un modo distinto de hacer las cosas? Y esto también nos lleva a muchos docentes universitarios, investigadores,
a las universidades que con las mejores intenciones diseñamos nuestras currículas universitarias, a la caducidad curricular continua. Hacemos un nuevo programa, pero mientras lo estamos haciendo, parte de sus contenidos quedan obsoletos y cuando los terminamos de aplicar, por ahí hay que avisar que hay que reaprenderlos. Es un desafío, por supuesto, la agenda corporativa. Las famosas 16 habilidades que llevó adelante el Foro Económico Mundial, se originan en una encuesta que se hizo con las principales empresas del mundo y en ellas se señaló que en el 97% de los casos que los perfiles profesionales que encontraban en el mercado no les servían a futuro y que hacía falta algo más. Entonces, plantearon en un documento del Foro Económico Mundial de 2015, todo lo que está aquí y lo expresado aquí no son documentos secretos ni clasificados, están en libre disposición para el que los quiera buscar y se encuentran fácil con solamente a tiro de un buscador. Dijeron esto: bien, todo lo que se enseña en la universidad se llama alfabetización fundamental. Uno tiene que formarse al menos en estas 6 habilidades. Podríamos decir, sintetizando, con la universidad no alcanza, pero sin la universidad no se puede. Allí el casillero de alfabetizaciones fundamentales. Te formaste, muy bien, pero además, para poder trabajar de acá a 2030, hacen falta 2 cosas más: competencias y cualidades. El punto. Bien, aquí se plantea el pensamiento crítico para resolución de problemas. Pero cuidado, cualquier problema. Problemas complejos. Estamos educados desde primario hasta el fin de nuestra carrera de grado o de posgrado para hallar respuestas convergentes, para conocer la respuesta correcta, para despejar la X. Y en un mundo con desafíos complejos, fuera de norma, enormes, como por ejemplo la pandemia, no es solamente despejar la X, se trata de despejar todo el abecedario, y si podemos, un par de abecedarios más. Entonces, el pensamiento crítico aplicado a resolver problemas complejos nos implica reaprender a pensar, porque venimos en un ritmo en el que el pensamiento crítico resolvía problemas simples, y el mundo se enfrenta hoy a problemas complejos. Conocen todos las caracterizaciones que se hacen hoy del mundo, que es volátil, que es incierto. Buca, creado por el ejército americano para explicarle a sus soldados que el mundo no era más blanco y negro como en la Guerra Fría, sino que iba a recuperar su complejidad. Entre estas competencias está la creatividad, que implica la superación de la fijación funcional, que es un rasgo cognitivo que nos hace ver a las cosas solo de la manera en que fueron diseñadas, pensadas, creadas, y la innovación social requiere que superemos esa fijación funcional para que seamos capaces de recombinar lo que tenemos a mano, de generar relaciones estratégicas creativas. La disciplina es llamada a tener una responsabilidad fundamental y por eso decía al inicio que las competencias comunicacionales son exigidas en todas las carreras. Y por supuesto, lo colaborativo, colaborar. El resto son cualidades personales. La resiliencia, la más interesante. Pero, ¿cómo hago yo para desarrollar cualidades en las personas? ¿Cómo comunico? Necesito que tengas este conjunto de cualidades. Es como enseñar la confianza se construye. Confía en mí, no puedo. Necesito que esa confianza se construya en el tiempo. Bien,
frente a estas verdaderamente 16 desafíos, a esta nueva forma de evitar la obsolescencia temprana. Es decir, si quieres evitar ser obsoleto y ser descartable, debes integrar estas 3 columnas, porque si no, la empleabilidad en 2030 no te va a tener en cuenta. Y allí, sí, Luis, dime. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Sí. Gracias por el contenido. Una consulta, en este orden de ideas que tú comentas, en estas 3 columnas, que me parece un gráfico bastante bueno para poder entenderlo, comentaste, las universidades de hoy en día, o sea, digamos, en estos cambios, en Perú al menos con el tema que estamos yendo más allá, ¿no debería abarcar también el tema de competencias y cualidades? ¿O esto es un tema innato que se desarrolla en la persona sin ningún método, modelo de enseñanza en la universidad? Muy bien, Luis. No, las currículas universitarias deberían integrar estas 2 cuestiones, porque si no, es muy difícil tener profesionales formados a futuro. Es excelente tu pregunta porque por ahí viene la cosa. Aquí, además de los contenidos que dan, competencias y cualidades, porque de no ser así, estamos generando profesionales universitarios para un mundo que no va a existir. Bien, continúo. Gracias. No, por favor. La comunicación y sustentabilidad. Ahí viene, vinculado con tu muy buena pregunta, viene esta cuestión. ¿Cómo hacemos para el desarrollo de la humanidad? Ser la diferencia que tendremos en el mercado en los próximos años frente a las aplicaciones, a las máquinas, diciéndolo de un modo muy crudo. Toda la parte técnica de una carrera universitaria, la parte técnica, lo más herramental, se puede convertir hoy en una app. Y en vez de contratar a un profesional, uno puede contratar a un idóneo. Entonces hay que convencer a esa futura empresa empleadora de no, contrátame a mí, no contrates, no te bajes del Play Store, del App Store, una aplicación, comunicólogo 2.0, psicólogo 2.0, contador 2.0, etcétera, sino, y la pongas a operar por un idóneo, contrátame a mí. Bueno, ¿qué tienes para ofrecerme? Mi humanidad. Ajá. Bien, yo puedo pensar, puedo ser empático, te felicito. Ahora, ¿en qué momento tienen ustedes tiempo para desarrollar la humanidad de su humanidad? Porque ahora es fácil comprobar que uno no es un robot, pero en unos años va a ser necesario, y ya las selectoras de personal lo están haciendo, y ya las empresas lo trabajan, ya no ven solamente los currículums, miran las redes sociales, miran múltiples aspectos. ¿Cómo hacemos para probar que somos humanos? Porque nacer humanos, biológicamente, no nos convierte en humanos, la cultura nos convierte en humanos. Nuestra convivencia con otros nos convierte en humanos, nuestros valores nos convierten en humanos. Ahora, la pregunta que iba a hacer antes era la siguiente. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes por semana en vano y sin culpa? Me refiero a ese momento en el que no estamos mirando historias de Instagram, no estamos mirando series, fútbol, leyendo un libro, nada. Mirando a un punto fijo y sin culpa de, en este momento debería estar haciendo algo productivo. Ese momento donde se suscita la introspección, donde evalúo qué es bueno o malo para mí, qué necesitaría, qué objetivos tengo, cómo lo cambio. Eso desde un punto de vista personal. ¿Cuánto tiempo le damos desde la comunicación y desde los planes de comunicación a los miembros de una organización para hacer esto? ¿Cuánto tiempo tienen nuestros estudiantes? Bien, les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen por semana en vano y sin culpa? Bueno, y vamos. Poco. ¿Eh? Poco tiempo, y en las organizaciones hoy a veces lo urgente, y durante este último año
creo que lo urgente tapó a lo importante, que es dar ese tiempo para poder repensar un poco hacia dónde ir. Todos pensábamos que la pandemia íbamos a tener más tiempo, ¿no? Fue exactamente al revés. Justamente Así es. pensando de que hay más demanda, porque pensando de que tienen más tiempo se pueden hacer más cosas. Y es como que uy, se me fue la palabra, pero es como que asumimos más obligaciones de las que podemos a veces. Se satura más aún. Exactamente. Y ahí, entonces, ¿cómo hacemos para llenar las otras dos columnas de las que conversábamos recién? ¿Cómo hacemos con las competencias y con las actitudes? La única forma de desarrollarlas es en ese momento, desarrollando la humanidad de nuestra humanidad, no dando por sentado que somos humanos, porque si no, va a ser muy fácil reemplazarnos por una app. Y esto a la política le genera un problema, a la educación otro, a los medios otro, pero esa. Y es un desafío importante para la comunicación corporativa, ni hablar, o avisar antes, comunicarlo, que la gente se forme, que la gente tenga este tiempo, no importar ese momento para la meditación. Hay empresas que han importado cosas fantásticas, haga yoga en la empresa, se corta donde estoy trabajando y entonces medite. Nos referimos a cuestiones más de escala humana y menos maquinales. ¿Cómo vamos a hacer los que trabajamos en docencia, en investigación, para darle tiempo y también estas dos columnas? La primera cosa es comunicando que están y comunicando que las empresas necesitan y han puesto como requisito estas tres columnas. Y allí, como punto de partida, las actividades que vengan adelante, porque va a ser cada vez más difícil comprobar que uno es humano. Gabriela, sí, había dos manos, perdónenme. Sí. No, justamente cuando decías que la educación, yo este año desde el año pasado, volví a la universidad a estudiar una carrera de grado, entonces también tengo las 4 horas de cursada, y lo que vi que también hay una oportunidad en todo esto, ¿no? Y en el repensar la educación, porque de la educación tradicional que teníamos, ahora lo que hablábamos del pensamiento crítico y esas otras habilidades son las que se tienen que volver digamos, tuvieron que ponerse en juego, porque como cambió hasta el sistema de evaluación, es que hubo que cambiar el sistema de educación, entonces hubo que empezar a hacer otro tipo de conexiones y todo, que están favoreciendo a esas otras habilidades, a soft skills, que por ahí hasta los jóvenes que vienen saliendo de un sistema de educación muy tradicional les está costando, pero creo que de a poco va a ir cambiando y que eso puede quedar, porque me parece que es importantísimo el relacionar justamente y dejar de ser contenido 100%. Mira, sí, completamente de acuerdo, Gabriela. Mira, nosotros en UADE tenemos un examen en maestría que se llama examen integrador. Los chicos, cuando los preparamos, las materias, cuando les decimos, mirá que no hay respuesta correcta, no, es un examen 360, y ellos vienen con toda su carrera de grado en la que hay que responder lo que la cátedra le gusta, lo que hay que decir. Todo eso no deja lugar para pensar respuestas divergentes, para transitar paradojas, para ver 360, para tomar decisiones. Es un examen en el que ellos tienen que tomar decisiones sobre y como si fueran directivos de una empresa. Y cuesta sobre todo la inercia educativa. Cuando lo ven, listo, lo sacan y van al examen tranquilos. Pero si no, se hace muy difícil, y esto lo podríamos mencionar en múltiples situaciones. Este tránsito que estamos pasando con la pandemia y demás, aceleró tendencias que había. El punto es, en la pospandemia, ¿cuánta velocidad van a bajar? Y si van a bajar. Por eso, estar preparados es importante, anticipar y relacionar estas agendas. Sigo. Y así terminamos y seguimos charlando, pero quiero a ver si puedo ahí. Bien. Entonces, para la comunicación, la importancia del prefijo co. A principios del siglo XX, Paul Valéry hizo un hermoso ensayo sobre la función re. Todo era re,
reelaborar, reconvertir, reaprender, y nos siguió acompañando todo el siglo XX y principalmente en este momento del siglo XXI, el prefijo es colectivo, colaborativo, cooperativo, conversación, clave. Einstein hizo la teoría de la relatividad solo. Venimos cargando con esa imagen del genio único, y que pensamos un genio y pensamos en Einstein. Einstein lo hizo con su esposa de la época, y su esposa no podía firmar el ensayo porque en esa época no se le permitía a las mujeres, se les permitía estudiar, pero no firmar estudios de este nivel. Lo hizo con un montón de colegas. Ni siquiera y ninguna de las grandes teorías de la humanidad se hicieron en soledad, siempre hubo colaboración. En esta época es un supuesto de partida. Y para eso hace falta mucha comunicación. Pues yo pongo a los mejores científicos a trabajar en algo, pero si no tienen un buen modelo de comunicación, van a fallar en ese proceso de gestión básico que vimos los últimos años, y vimos también en pandemia, que no funciona del todo bien, que son las reuniones. Pasamos al reunionismo, un tema tan clave y tan simple en comunicación, y sin embargo, gestión de reuniones volvió a tomar importancia, porque para armar ambientes colectivos, colaborativos, cooperativos, y que haya conversación. Conversación me refiero a aquello en lo que nos comprometemos en una solución. Estamos acostumbrados a chatear, intercambio, información de ascensor, comunicación fáctica, qué lindo día hoy, parece que va a llover. No, la conversación es mucho más. Uno conversa para resolver algo. Entonces ahí una estrategia de comunicación debe integrar estos aspectos, porque para recuperar todo lo dicho en esta charla, si no trabajamos al menos con estos 4 ejes en una estrategia de comunicación, si pensamos que podemos refundar todos solos y nuestra estrategia no relaciona no solo recursos, sino a los demás, esto es mucho más difícil, porque cuando la escala de los problemas se va de norma, es decir, es enorme e inédito, como lo que estamos atravesando, y seguiremos atravesando cuestiones inéditas, de a uno no alcanza, de a un grupo de iluminados menos. Aquí hay que trabajar genios colectivos de todo tipo. Bien, la iteración de comunicación estratégica hacia 2020 al menos debería pensar en estas 3 cosas. Digo iteración asociándolo con lo que han popularizado las metodologías ágiles, ya no escribir grandes manuales, sino documentar procesos que tienen aperturas permanentes, procesos que no terminan nunca y que se van optimizando en cada iteración, en cada vuelta a estos procesos. Allí, pensar, comunicar y aplicar. Nosotros, y en esta época se ha visto, en 10 días, en todos nuestros países, hicimos algo que hubiese costado años. Piensen, si alguien les preguntaba, bueno, vamos a pasar a todo el mundo a educación virtual. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Y son 2 años el proceso, el tiempo. Vamos a pasar a todo el mundo a home office. Y bueno, es un proyecto, los edificios. Acá, en 10 días estábamos todos estudiando, trabajando, etcétera, por Zoom, en este caso, o por todas las plataformas que existen. Ahora, la velocidad de la época, una aplicación, aplicamos, hacemos. Nuestra descripción del puesto se desborda por todas partes. Entonces, en comunicación aplicamos, sí, pero hay que pensar cómo se aplica y cómo hacemos lo que hacemos. Hay muy poco tiempo y reflexión en ese desarrollo de la humanidad para pensar cómo hago lo que hago y cómo lo comparto. Porque no puedo quedarme en el ser el único dueño de un proceso técnico. No me conviene ni a mí, ni a mi organización, ni a nadie. Entonces, reflexiono, comunico bien, converso bien, cómo hago lo que hago, cómo pienso que hago lo que hago. Si nos quedamos en el puro pensar, de vuelta a teoría, de vuelta iluminados, de vuelta a sacerdotes que intermedian del saber, ¿no? Sacerdotes del saber que intermedian entre las personas y el conocimiento,
los van a pasar por el costado y van a ir al rectángulo de Google rapidito. Ojo, el rectángulo de Google permite el acceso, pero el rectángulo de Google no implica que tengamos desarrollada la habilidad de jerarquizar, organizar, procesar y comunicar esa información. Guarda, porque uno puede tener acceso a toda la información del mundo. Quizás es la paradoja, quizás es la perversión de la época. Accedes a todo, pero no tuviste tiempo de desarrollar ni de formarte en cómo combinar todo esto de la mejor manera para vos y para tu comunidad. Comunicar, si soy solo comunicación, esto es pura buenas intenciones. Debo comunicar de forma efectiva, debo comunicar de modo tal que está la conversación activa, resolviendo temas, y que nadie pasa por ahí, como en los grupos que tenemos en WhatsApp, y uno hace scroll y el tema vuelve a empezar. Comunicar y conversar cosas. Y aplicar. Estoy ahí, haciendo, no sé cómo lo hago, pero lo hago. Mira, lo resolví, anda. No. Lo que se pierde en las organizaciones de aprendizaje y lo que nos perdemos cada uno de nosotros en reevaluar nuestro perfil por no reflexionar en cómo hacemos lo que hacemos es otra de las diferencias clave para desarrollar la humanidad de nuestra humanidad y en unos años, y en estos años, probar que ser un humano es una ventaja de mercado fundamental y que uno es un humano porque tiene desarrolladas estas competencias, estas actitudes que le permiten aplicar mucho mejor todo lo que aprendió y todos sus saberes para su beneficio y obviamente para el beneficio colaborativo con todos sus compañeros. Bien, finalmente, y para todos los colegas y los presentes, recordar esto, que la comunicación, en el mejor de los casos, es siempre un malentendido en común. Está lo que yo digo, lo que yo pienso que digo, lo que ustedes escuchan y lo que ustedes piensan que escuchan, multiplicado por todos los que estamos aquí. Es un milagro que recordemos algo de esta humilde presentación en algún momento y que no nos traiga una pesadilla. Muchas gracias a todos y a disposición a que me quieran hacer. Yo en general siempre pregunto en mis clases, dudas, preguntas, insultos, porque uno nunca sabe, ¿vieron? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Alejandro. No sé si tenemos alguna pregunta de los asistentes. De repente por el chat. Alejandro, solo una consulta. Sí. No sé, solamente curiosidad, si habrás leído a Michio Kaku en algún momento. Ya, ok, no hay problema. Pero envíamelo por... Sí, te lo envío porque este tipo es un físico muy conocido y habla mucho de la robotización. Entonces Bien. es todo lo contrario a esta habilidad blanda, esta habilidad social que queremos desarrollar, la humanidad. Este tipo habla que el futuro de la humanidad, ¿cuál es? Robotizada total. Entonces, sí, muy interesante porque vamos a irnos a Marte, vamos a irnos a los satélites y en un momento el robot como que se va a convertir y están trabajando para ello, para que tenga algún tipo de pensamiento, algún tipo de feeling. Bueno, Kurzweil plantea lo mismo. Mirá que todos dicen lo mismo. Todo ese paradigma, lo que se llama el paradigma de Silicon Valley, dice lo mismo. Los cerebros húmedos, que son los nuestros, son descartables. Vamos con cerebros secos que son más eficientes. Ahí hay que, en el campo del debate de las agendas, hay que estar preparado y comunicar bien, porque si no, si dejamos el campo a estos autores, y vamos, pero está bien, porque a esas empresas les conviene eso. El punto es que a nosotros como humanos nos convenga otra cosa y dar la conversación. Buenísimo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. ¿Alguna persona más? ¿Lleva precio? ¿Lleva calidad? Dicen Sí, aquí Alejandro Daniel Esteban, me gustaría hacerte una preguntita. ¿Me escuchás bien? ¿Me estás escuchando, Alejandro? Sí, te escucho bien.
Bárbaro. Mira, tanto USIL como nosotros, obviamente somos instituciones de educación superior y tenemos que llegar a los públicos de manera efectiva, como vos bien señalaste, y en general son públicos sub 30, por poner un límite. De lo que vos conocés y tu vasta experiencia, ¿cuáles son las mejores herramientas que tiene la comunicación hoy para llegar a los sub 30, para transmitirle en particular el prestigio de una institución, todas las capacidades de enseñanza que tiene, los productos que quiere presentar y al público que quiere llegar? ¿Cuál te parece que son las mejores herramientas? Mira, lo que a mí me da mucho resultado en conferencias que doy a públicos de esa edad. Primero, este punto que planteé hoy, del tiempo que tenemos en vano y sin culpa, a los jóvenes los angustia mucho. Y que las instituciones a las que se van a formar no se los planteen de modo explícito, ellos saben, escuchan. Dicen, bueno, estudio, pero voy a una línea transportadora porque no sé qué me va a pasar en 10 años. Que la universidad les diga, nosotros estamos al tanto, estas son las competencias que necesitas, estas son las actitudes, y acá te vas a formar de modo integral. No solamente vas a rendir materias, sino que esta universidad quiere este perfil de egresado y así vas a colaborar. Contacta mucho con ya viven. Ellos ya vienen en lo colaborativo, trabajan mucho ahí, pero la angustia sobre el futuro es igual a la que teníamos nosotros a su edad. Lo que pasa es que el mercado al que nosotros llegamos es un mundo muy diferente. Son sus padres, las instituciones, todos los hemos pensado en un mundo que no existe. Entonces, debemos institucionalmente comentarles que lo sabemos y que estamos haciendo todo para remediarlo, que no tenemos todas las respuestas porque no lo van a creer, pero sí que esta institución universitaria está preocupada por, junto a ellos, trabajar para resolver estos desafíos. Muchas gracias, Alejandro. Por favor. Un mundo completamente inteligente, sí. Gabriela Ahí, tiene una pregunta. Gabriela, tienes el micrófono. Gabriela, sí, dime. Sí, perdón, ¿no? Pero recién cuando lo escuché a Daniel diciendo de que las universidades se dirigen a un público sub 30 y después me acordé de, digamos, la Agenda 2030 y todo el tema del reskilling y el upskilling que está haciendo falta para ser empleable y la capacitación continua. Yo no sé si también eso no debería ser un tema de replanteo, ¿no?, en las universidades, porque creo que ya no deberían dirigirse solo a un público sub 30, sino que hay muchos que somos más 45 o más 50, que estamos en un proceso, y, digamos, y hasta los mismos jóvenes, es el transmitirle con el ejemplo y los grupos integrados intergeneracionales, que son los mismos que están en las organizaciones después y en el mundo. No sé, que generó esa duda, no sé vos qué opinás. No, Gabriela, tenés razón, esto va a ser cada vez más común. Este tema que antes se veía y dice, ay, no, una persona que tiene más de 45 tiene que ir a la universidad. No, las universidades van a tener más alumnos, no menos. El punto es qué les enseñás, porque los que van a venir son los que tienen que recapacitarse, reaprender, y va a ser muy rico ese trabajo colaborativo, pero hay que pensar el aula diferente. Si yo pienso un aula solamente para jóvenes, como los jóvenes del principio de los 90, y no estoy pensando en los jóvenes de ahora y los jóvenes por venir, y cómo los voy a integrar, la obsolescencia programada le toca a todo el mundo. Hay muchachos y muchachas que han comprobado a los 25 años que estaban obsoletos. Y vos decís, ¿cómo? Sí. Y los primeros muchachos y muchachas que comprobaron su obsolescencia temprana fueron los del Mayo francés. Ojo, este es un problema que se ha acelerado y profundizado en 50 años. Estos chicos que ya son los nietos de aquel desencanto, hoy tienen y buscan organizaciones que saben muy bien lo que buscan porque ya sus abuelos les avisaron. Bien, acá sí, completamente inteligente. Yo diría, estamos pasando a un mundo digital en el que hay inteligencia mecánica y vos tenés ahí una velocidad inédita para procesar datos.
por ahora, el Big Data y toda la capacidad de procesar datos de las plataformas tienen tus comportamientos de compra, de hábitos, tus comportamientos políticos, lo que vos quieras, hasta hace un nanosegundo. Todavía el libre albedrío humano te puede dar una sorpresa. Pero, por eso siempre digo, por ahora. Cuando esto empiece a ser más rápido y si no nos ponemos a pensar y nos tomamos ese ratito para estar en vano y sin culpa, no vamos a poder comprobar que somos humanos y les hemos regalado, por supuesto, el territorio. Bien. Gracias, Alejandro. Le hago una pequeña aclaración a Gabriela. Es cierto, lo que yo pregunté era para grado, ¿no es cierto? Sí, Por supuesto que en posgrado estamos tratando de analizar a fondo el concepto de Long Life Learning, para que justamente las universidades sean atractivas para todas las edades, sin límites. Gracias, Bueno. Daniel. No, yo lo que estoy viendo es que en grado hay un montón de personas, en UADE mismo, yo estoy en UADE, que estamos volviéndose a estudiar una segunda carrera de grado, digamos, y estamos felices de estudiar una carrera de grado y nos unimos bien a trabajar en grupo con gente joven también, nos sumamos y están muy buenos los equipos multigeneracionales, digamos, intergeneracionales. Perfecto. Bien. Yo les agradezco mucho la invitación, a disposición como siempre, y nos volvemos a encontrar. Bien, bueno, nada, solamente agradecerles nuevamente, doctor Alejandro Ruiz, a UADE Business School por siempre la apertura y la oportunidad que nos dan. Y bueno, a todos los participantes, muchas gracias por su conexión. Muchas gracias, doctor Alejandro. Un abrazo con todos. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Ahora.